Buenos días iglesia. Estoy contento de que estén con nosotros. Hoy es un bello domingo, sobre todo para mí, porque la semana pasada estaba un poquito en cuarentena por cuestiones del COVID. Alguien me pegó ese virus, no sé quién fue, pero en fin. Eh, Me dio gusto que los síntomas fueron muy bajos. Pero aquí estamos en persona de nuevo y lo bueno de la semana pasada, lo maravilloso es que aparte de que tuvimos una gran conversación y que tenemos esta conversación, ¿sabes? Pero también lo que hizo el pastor Zach, de cómo predicó la semana pasada, dije, wow, qué bueno el mensaje de Zach. Y para mí lo importante y especial es porque honestamente hay ciertas escrituras en nuestra Biblia que a veces decimos, ¿cómo está esto? Y en Hechos 5 habla justamente de algo difícil. Sosa cuando predicó de esto es como un regalo para nosotros y hizo un trabajo maravilloso. Y les animo que si se perdieron el mensaje del domingo pasado, que entren a la página de YouTube, en inglés o en español, para ver la repetición de este mensaje. Magnífico. Y hoy continuamos en Hechos 5 y vamos a ver más acerca de las persecuciones de la iglesia primitiva y cómo los líderes religiosos perseguían a la gente. Eh, y lo mismo que en los evangelios. Sabemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre gente y empezaron a hablar en lenguas y a enseñar este mensaje de Jesús y compartían esta gran verdad de que Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y que a todos los que creen en Él tienen una vida eterna por la salvación, a los que creen o creemos en Él. Y un mensaje muy importante, este mensaje en Jerusalén. ¿Y por qué en Jerusalén? Porque ellos sabían quién era Jesús. Acababa de morir, era una historia reciente. Tal vez después escucharon diferentes rumores de que el cuerpo se perdió o que los discípulos robaban su cuerpo, lo que sea. Pero estos discípulos diciendo esta gran verdad de que Jesús murió, pero por su gracia fue resucitado, cambió la vida para muchos. Pero encima de eso también vemos unos, unas sanaciones maravillosas de lo que los apóstoles estaban haciendo, porque Dios se estaba moviendo por medio de ellos. Pero había algunos que no entendían, no sabían lo que estaba pasando. Y ya sabemos, los líderes religiosos, el Sanedrín, el grupo de gente que manejaba el templo, pensaban que esta era una rebelión, este movimiento cristiano, y querían pararlo. Había dos grupos en el Sanedrín, los fariseos y los saduceos, dos diferentes grupos políticos. Estaban de acuerdo en ciertas cosas, pero en otras no. Y esto era natural. Pero uno de estos grupos, los saduceos, ellos no creían en la resurrección, no creían que la resurrección era una realidad. Ellos no les gustaba lo que los discípulos estaban predicando, este mensaje, este evangelio, esta historia de la resurrección. Y por eso estaban puestos a deshacerse de ellos. Pero cuando vemos a Jesús y los discípulos en los evangelios, Jesús les dijo que esto iba a ocurrir. En Juan 15 dice, hey, si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Y en el 16, en el Evangelio de Juan dice que serán expulsados de las sinagogas y dirán que los matan eh, y piensan que están haciendo un servicio a Dios. Eso era lo que estaba ocurriendo, era lo que la gente se enfrentaba. Y en este texto vemos este conflicto entre el conflicto por la verdad viva de Jesús y la tradición muerta del Sanedrín, en la tradición que estaba. Y ahora en el versículo 16 de capítulo 5 habla justamente de cómo las ciudades vecinas muchos traían sus enfermos a Jerusalén y todos eran sanados por los apóstoles. Estaba ocurriendo esto. Y luego el 17 dice que los
eh, sacerdotes y todos los que estaban con ellos, estos saduceos que no creían en ángeles ni en resurrección, y luego hablamos de eso, pero estaban llenos de celos de lo que estaba ocurriendo y arrestaron a los apóstoles, los llevaron a cárcel. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacaron y les ordenaron a los apóstoles el ángel, vayan y prediquen la palabra. So, los apóstoles entraron al templo justamente como fue ordenado a ellos. Pero el sumo sacerdote, cuando se juntaron el próximo día en el Sanedrín, dijeron, vayan por los presos, queremos traerlos. Querían tener como una audiencia, como una corte. Y enviaron a que fueran por los discípulos de la cárcel y traerlos al Sanedrín. Pero cuando llegaron a la cárcel se encontraron con la sorpresa de que no estaban y lo reportaron. Y encontramos la cárcel, dijeron, cerrada completamente, los guardias al frente de las puertas, pero cuando entramos a buscarlos, no había nadie adentro. Imagínense, imagínense esta noticia, cómo caería a los grandes. So, el capitán del templo estaba perdido, dijeron, ¿a dónde se fueron? ¿Qué pasó? Pero uno vino y dijo, alguien corriendo entró y dijo, casi sin aliento, diciendo, los hombres que metieron a la cárcel están enseñando de nuevo en el templo. Entonces los saduceos trajeron a los apóstoles, pero sin fuerza, no los jalonearon, tenían miedo a la gente, porque los apóstoles estaban predicando la palabra, y aunque el Sanedrín no quería, este grupo no quería a los apóstoles, la gente sí los quería, entonces no quisieron traer a esta gente golpeándolos por miedo a que los apedrearan. Estaban experimentando una nueva vida. Eran milagros activos, la gente veía esto y el Sanedrín tenía miedo, entonces los trajeron y cuando los trajeron los presentaron ante el Sanedrín, ante la corte, y el sacerdote les dijo, hey, les dijimos que no predicaran en el nombre de Jesús. Les dijimos que en su nombre no predicaran en el nombre de Jesús. Y ahora ustedes tratan de culparnos a nosotros por la muerte de Él. Han enseñado en su nombre y tratan de culparnos por la sangre de este. Porque para el Sanedrín Jesús era un hombre solamente, un rebelde. Ahora hay tres razones que el Sanedrín sentían que tenían derecho a arrestar a los discípulos. Una, porque no querían que enseñaran de Jesús. Dos, porque la doctrina no la creían eso de la resurrección. Pero la tercera razón, sin justicia, era que tenían celos, porque todos estaban juntándose en grupos a escuchar la palabra. Tenían esta envidia de estos cristianos y lo tapaban esta idea diciendo que defendían la fe. Y aún nos afecta eso el día de hoy en la iglesia. Cuando vemos en otras iglesias, vemos cómo están creciendo. Pero si ven las cosas un poquito diferentes que nosotros, si vemos eso, hay como cierta envidia. Y decimos, no, están equivocados porque nosotros estamos haciendo lo correcto. Eso existe. Pero Dios se mueve de una forma siempre correcta. Y el Sanedrín vio esto. Para ellos, por sus tradiciones, no lo veían, aunque estaba escrito en las Escrituras. Ellos en su celo, en su ceguera. Pero después de que los arrestaron, un ángel les ordenaron a los apóstoles que fueran a testificar en el templo. Y recuerden, los saduceos no creían en los ángeles. Ahora, muchos de ustedes saben de esta persona que murió hace un año y que cada domingo me mostraba que había ángeles aquí en el templo. Los ángeles aún están aquí, están activos y sirven y ministran a los que servimos al Señor.
Y este ángel les ordenó a los discípulos y los liberó. Y aunque los guardias estaban ahí, no supieron ni cómo lo sacaron. Algo ocurrió, un milagro. Y lo más loco, imagínense los guardias cómo se sintieron que sus prisioneros más importantes hayan desaparecido. Y lo más divertido es que la razón que el Sanedrín los arrestó era para parar los milagros. Pero lo que pasó fue lo contrario, que al salir del templo los apóstoles, al ser libres, empezaron a sanar a gente, a liberar a gente por la gloria de Dios. Sabemos que estos grupos en el Sanedrín que estaban eh, en contradicción, este grupo del Sanedrín, inteligentes, educados, entrenados, siendo burlados por estos apóstoles, gente común. Y el Sanedrín no tenía ministerio de poder, porque estaban en su tradición, mientras los apóstoles tenían el poder de Dios. Pero el Sanedrín estaba desesperadamente protegiendo su misma doctrina antigua. Ahora la iglesia dinámica de Jesús estaba disfrutando de la vida nueva, viva, poderosa, mientras que el concilio defendía tradición vieja, muerta. Aún hoy podemos quedarnos en las tradiciones de la iglesia, en sus políticas, en sus liturgias, y podemos perder el nuevo movimiento del Espíritu Santo que está pasando hoy. Estamos en medio de un gran avivamiento, y no digo solamente aquí en Estados Unidos, y aquí en la iglesia lo siento, Dios está moviendo algo, revolviendo algo, pero en el mundo está haciendo cosas. Hay iglesias creciendo en el mundo, sobre todo en naciones cerradas, donde el Evangelio no es libre. Y estamos en medio de eso. Pero aún los cristianos se están perdiendo porque no ponen el reino por encima de todas las cosas. Tenemos que dar prioridad a las cosas con importancia de que el Mesías debe estar en nuestras vidas. Pero el juicio continuó. El Sanedrín los llamó por desobediencia a su ley y los llamaron eh, y se molestaron porque los culparon de que ellos mataron a Jesús. Pero Pedro les dijo, hey, ¿es necesario obedecerles a ustedes o a Dios? El Dios nuestro fue el que levantó a Jesús y ustedes lo colgaron en la cruz, ustedes lo mataron. Y Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Son los apóstoles jamás perdieron sus convicciones. Pedro y Juan respondieron, ¿qué es lo correcto a los ojos de Dios? ¿Escuchar a ustedes o escuchar a Dios? Ustedes sean los jueces. Nosotros seguiremos hablando de lo que hemos visto y hemos escuchado, porque eso es nuestro llamado, lo que hemos visto. Pero la verdad es que Jesús resucitó y lo que significa eso para nosotros. Y los saduceos estaban furiosos y querían matarlos en ese momento. No sé qué dijeron, corten la cabeza o algo, pero querían deshacerse de ellos. Pero había un fariseo, un maestro de la ley que se llamaba Gamaliel, les ordenó que sacaran a los apóstoles del Sanedrín. Y era un hombre fiel, un hombre de poder. Y les dijo, israelitas, consideren cuidadosamente lo que pretenden hacer a estos apóstoles, a estos hombres. ¿Se acuerdan de aquel hombre Teudas, que quiso ser alguien importante y que fue muerto junto con sus 400 hombres que lo seguían? O también tal vez se acuerde de Judas, el Galileo. ¿Se acuerdan también? Que apareció en el día del censo y dirigió una banda de personas en rebeldía. Ahora este es un Judas diferente. Judas era un hombre común. Pero después de traicionar a Jesús, el nombre ya perdió su comunidad, ¿verdad? Pero Judas el Galileo también fue muerto, dijo. Por lo tanto, les recuerda Gamaliel,
Les aconsejo que dejen a estos apóstoles, a estos hombres libres, déjenlos ir, porque si su propósito o actividades de origen humano fallarán, pero si es de Dios, ustedes no podrán pararlo. Se encontrarán peleando y luchando contra Dios. Dice el pastor, no sé si ustedes y nosotros nos hemos encontrado en esa situación, luchando contra Dios. Los saduceos reaccionaron con emoción alterada, pero Gamaliel, este hombre líder en el Sanedrín, que es el líder religioso que entrenó a Pablo, eso lo vamos a ver más adelante, pero respondió con esta lógica genial. Y estaba mal él, estaba equivocado, porque él creía que Jesús era un rebelde como los que acaba de hablar. Él ya había rehusado esa evidencia de Jesús pensando que era un judío celoso que trataba de liberar a Israel de Roma. Mas, sin embargo, lo último que dijo, si es de Dios, no podrán detenerlo. Y muestra que Gamaliel tenía una fe en Dios que tal vez los demás fariseos y saduceos no tenían por su tradición. Estaban perdidos en aquella tradición. Pero el próximo versículo de todos modos dice que llamaron a los apóstoles de regreso y les ordenaron que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Y los apóstoles salieron de corte, salieron del Sanedrín gozosos, gozosos de haber sufrido por el nombre de Jesús. Y jamás de ahí en adelante dejaron de proclamar la buena nueva de Jesús. Pero no los mataron, pero sí los golpearon, los latigaron. Y en la ley de Moisés, la ley era que les dieran 40 latigazos. Solo les dieron 39 latigazos porque si se equivocaban y no querían pasarse de 40, solo les dieron 39 latigazos. Y saben la historia de Jesús cuando fue arrestado. También sufrió el látigo. También fue flageado con un látigo que tenía en los hilos, en la punta, piedras y pedazos de vidrio y huesos que al golpear rasgaba la piel. Y estos apóstoles acaban de ser flagelados, golpeados y recibieron sus 40 o 39 latigazos. Pero ¿cómo respondieron? Se regocijaban. ¿Por qué? Se regocijaban alabando a Dios porque se sentían dignos de sufrir desgracia por el nombre de Jesús, por la persecución. Y Jesús les recordó cuando estaba vida. Les dijo que y les instruyó a que se regocijaran. Y vemos esto en Mateo, en las bienaventuranzas, donde dice, bienaventuranza los que padecen persecución por mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los que por mi causa son golpeados. Gozaos y alegraos, dice, porque su premio, su galardón es más grande. Para ellos fue un privilegio sufrir por Jesús. Nosotros también queremos saber o de vez tenemos miedo de qué es lo que la gente piensa si hablamos de Jesús, porque tal vez pensemos que somos raros. Nosotros no nos enfrentamos a flagelamiento, a golpes. En esta parte del mundo no. No nos enfrentamos a esa amenaza de muerte. Pero aún el temor de los insultos, de que la gente nos hable un poquito mal de uno, nos alejan de ese gozo en el nombre de Jesús. Pero para ellos era un privilegio sufrir por Jesús. Y Pablo dijo a los filipenses, les dijo, porque se les ha concedido en nombre de Cristo no solo creer en Él, sino sufrir por Él. Y nosotros estamos pasando por lo mismo. Y en el Sanedrín pensaban que habían salido victoriosos, pero los
apóstoles estaban gozándose por su fidelidad, porque se entregaron a la voluntad de Dios y sufrieron por la causa de Jesús. Y estas amenazas, estas palizas, estos golpes no los detuvieron, sino más bien confiaban más en Dios, porque no había duda que el espíritu que traían por sí mismos iban por el camino correcto y tenían una comisión que cumplir, de testificar, de ser testigo, de hacer discípulos. Y el versículo 42 nos muestra que todos los días en los patios del templo y en cada casa nunca dejaron de enseñar y proclamar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Ahora nosotros, ¿cómo acomodamos esto a nuestras vidas? Bueno, este versículo nos enseña, puede ser un patrón, puede ser un ejemplo, porque ellos dicen que diario buscaban la oportunidad, no importaba dónde se encontraran, para proclamar quién era Jesús. Cada día, dice el pastor, yo hablo con gente, y tal vez ustedes, ya sea aquí o cuando dejo a mis hijas, dice, en la escuela o a clases de ballet, o a un juego de básquetbol, o restaurantes, o gasolineras, o en las tiendas, siempre estoy interactuando con la gente. De a veces un poco mal, de a veces un poco bien. Siempre estamos interactando, testificando, porque somos testigos a la gente alrededor, para bien o para mal. Y en esa testificación podemos alejar o acercar a la gente a Dios. Cuando usted llega con su opinión sobre esto o aquello, nos aleja o los aleja de Cristo o los atrae, porque las opiniones son testigos peligrosos y hemos visto cómo estas opiniones alejen a la gente en diferentes formas en estos años, 2 años pasados, ya sea cuestión del COVID, problemas sociales, problemas raciales, políticos, lo que sea. Pero cuando no ponemos el reino de Dios por encima, eso es un problema, porque tenemos que poner las cosas de Dios en alto, su amor. Y nuestra cultura crea cosas que no son cristianas. Si ponemos el reino por encima de todo, así deberíamos de vivir nuestras vidas, todos los días pidiéndole que nos dé la sabiduría y la gracia necesarias para testificar, porque si sinceramente pedimos estas oportunidades a Dios, las puertas se abrirán a nuestros pasos en cualquier conversación que tenemos con gente. La pregunta es que cuando las oportunidades vengan, ¿está dispuesto a dar el paso para representar a Jesús? Hace unos años, dice el pastor, una señora que se apellidaba Anderson, que era parte del concilio, los invitó al pastor y a su esposa Chantal. Y cuando el mesero trajo la comida, le dijo al mesero, hey, vamos a orar por la comida, pero ¿usted necesita oración también? O sea, ahí está el momento de testificar a la gente, sin miedo. O sea, estamos orando por nuestra comida, pero estaba hablando esto con el mesero. Tenemos que utilizar momentos aún con los meseros o meseras y para ver cómo cambia su imagen, cómo cambia su... Tenemos que reflejar a Jesús en otras palabras, día a día. Y en este capítulo dice que debemos de mirar en el templo y de casa en casa, o sea, vivirlo así. ¿Y saben por qué iban al templo los apóstoles? Era porque ahí estaba la gente, porque ahí se juntaba la gente en los templos. El edificio hoy se compara y aquí nos juntamos, aquí hablamos la palabra, pero lo que debemos de entender aquí es que la gente se reunía donde estaba la gente. ¿Dónde está la gente a su alrededor de usted?
¿Dónde puede testificar? Aquí en Yakima, bueno, aquí, está aquí usted en Yakima, sea testigo aquí en Yakima, donde quiera que se encuentre. Pablo les dijo a los corintios, sin embargo les dijo, cada persona debe vivir como creyente en cualquier situación que el Señor le haya asignado. Tal como Dios los ha llamado, esta es la regla que establezco en todas las iglesias, les dijo. Pablo les dijo así. No solamente hablen de Jesús cuando se juntan en la iglesia, sino vivan en el trabajo, en el barrio, en el apartamento, sirviendo a la gente, sirviendo a los jóvenes, vívanlo, sirviendo en las iglesias, en las políticas local, donde se junta la gente, ahí vívelo. También dice que testificaban de casa a casa. Muchas congregaciones de la iglesia de hoy tienen su edificio, pero en aquel tiempo no lo había. Se reunían en casas escuchando la palabra y enseñando. Y a lo largo de las cartas de Pablo habla de estas reuniones en casa de hombres y mujeres que las dirigían, y la iglesia primitiva llevó la palabra de Dios directamente a los hogares y debemos seguir ese ejemplo. Ahora, esto no significa que está mal tener edificios como este para reunirnos, no, pero significa que no podemos limitarnos a las cuatro paredes. Hay movimientos y redes de iglesias alrededor del mundo que están creciendo, sobre todo en naciones cerradas. Pero iglesias en nuestro mundo están pasando por este momento celular, por casas. La iglesia de Walla Walla, Moment Church, una iglesia que plantamos hace unos años y pusimos a Matt y Stacy Babcock ahí y empezaron una casa. Ahora esto no es para todos, pero el punto es de que la razón por la que estamos soñando esto es cómo se vería nuestra iglesia aquí en nuestra área en Yakima. ¿Es por qué? Porque queremos que la gente escuche la noticia de Jesús y que haya ese interés. Muchas veces puede entrar más fácil a tu casa que a la iglesia. Ahora hablé con un hombre en un café y le dije, debería venir a la iglesia. En realidad su abuela le había recomendado que viniera a la iglesia. Deberías de venir, le dije. No somos una iglesia rara, ven, júntate con nosotros. Y lo que dijo fue, siento que si entro ahí me quemaría. Oh, no, no, no tengas ese miedo, le dije, no te quemarás. Pero esa es la imagen que la gente tiene, que no cree o no se cree digno de entrar a una iglesia. Pero si los invitas a comer a tu casa, tal vez estén dispuestos. Ustedes, muchos de ustedes son buenos cocineros. ¿Cómo se vería hacer que su casa se hiciera una reunión, un lugar de reunión, y que no fuera raro? Y siempre proclamando la palabra de Dios. Tenemos oportunidades. Y lo raro que así empezó esta iglesia hace 40 años. Nuestra iglesia comenzó con un grupo de personas que invitaba a gente a que venía a la iglesia para platicar, para hacer estudios bíblicos. Tenían una iglesia, pero no tenían un líder. Fueron a este movimiento que se llama Foursquare y enviaron a un pastor y mandaron a un hombre que se llama Tom Baker y se movió a Yakima para pastorear este grupo, esta iglesia. Aprendió español porque quería alcanzar a la gente en todo el pueblo. Después de él vino un hombre misionario de Noruega que se llamaba Greg Bretz y lo llevó a un movimiento de adoración y movimientos poderosos en alabanza y movimiento del Espíritu Santo. Y aún continúa al día de hoy este legado que dejó, aún con Lidia y su esposo en ese ministerio. Después de que Greg vino este héroe que
se movió a este pueblo un jugador de los Marineros de béisbol, mi padre, Dave Edler, y se involucró en diferentes aspectos de la ciudad, enseñando el Evangelio. Y crecimos y crecimos. Y lo bonito de esto es que estamos viendo estos métodos que funcionan el día de hoy. Y continuamos a enseñar y proclamar la noticia de Dios en inglés, en español, con alabanza, alineado con el Espíritu Santo, para que nuestra comunidad y el mundo tengamos eso en mente y reuniéndonos y soñando de cómo va a ser el próximo nivel de nuestro ministerio, cómo alcanzamos nuestro mundo. Y cuando digo nosotros, no digo Chantal y yo, no, me refiero a esta comunidad intencional llamada Yakima Falls Sculptures, que es su historia, su misión. Muchos de ustedes ya están comprometidos, pero algunos de ustedes la misión se está despertando y es hora de responder. Pero hay un llamado en su vida a las que no han respondido, pero es hora de responder. Tenemos que responder con esta decisión como los discípulos, para encontrar sus patios, sus casas, donde predicar, para traer gente a su casa. Tal vez sea tiempo de responder el día de hoy. Usted toma la decisión, usted hace la decisión. Donde la gente se junta, usted toma la decisión de qué casa o cómo le hacen o cuál es su casa para orar. Porque todos fuimos llamados a testificar, a ser testigos y tenemos que regocijarnos en eso. Si estamos sufriendo o no. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esos ejemplos que tenemos, Señor. De estos hombres y mujeres, Señor, que sacrificaron todo, Señor, por tu nombre. Que lo viven, sabiendo que sus vidas podían terminar. Oramos por esa valentía que tuvieron los apóstoles, pero nosotros vivimos en una vida de confort y sabemos que hay gente que te han rehusado y nosotros aquí podemos aprender y pedimos que nos des valentía para crear estos grupos de oración, para estar disponibles a tener conversaciones de tu reino, Señor. Anímanos, Señor, a abrir nuestros hogares, Señor, a otros para poder juntarnos y hablar de tu palabra. Queremos ver que tu reino venga aquí a la tierra, Señor, que tu gloria sea lo importante y que el evangelio infiltre o se filtre en toda área de este lugar. Si usted se encuentra aquí, jamás ha tomado la decisión de seguir a Jesús, si no se ha sometido a ese llamado que usted tal vez no sepa, pero ya estaba destinado aún antes de que nació. Si usted ha hecho su vida por su cuenta, tal vez sea el momento de creer en Jesús, en su resurrección, en la vida eterna, en la salvación. Si usted nunca tomó esa decisión y se encuentra aquí, no pierda la oportunidad y diga, quiero entregar mi vida a Jesús. ¿Cómo? Levantando su mano. Ya veo esa mano maravilloso. ¿Alguien más? Porque el día es hoy. Veo otra mano levantada. Gracias. Qué bueno. Estamos con ustedes. O tal vez sea una rededicación. Tal vez usted ya dio su vida a Jesús, pero algo tiene que cambiar y sabemos que estamos en camino equivocado. También podemos reenfocarnos. Maravilloso. Veo esas manos. Claro que sí. Estamos con ustedes. Veo esas manos otra vez. Sí, qué bueno. Vamos a orar. Y la Biblia dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, hay bendición. Y la palabra es santificación, es un proceso de acercarnos más a tratar de ser como Jesús. Y en ese proceso, con el curso, al transcurso del tiempo, se va acercando uno un poquito más a Jesús y a santificarse. El día de hoy así.
Dile, decláralo: Jesús, soy tuyo, te doy mi vida, me rededico a ti. Y el resto de nosotros también estamos pensar un poquito en esto, porque Dios nos llama a hacer algo. Y antes de cerrar, vamos a dar unos minutos para orar. ¿Cómo se ve para nosotros ser testigos para Jesús de día a día? ¿Cómo se ve para nosotros ser testigos de Jesús y testificar, o esos atrios del templo, o esas casas y casas, o dónde está la gente, dónde se junta? Porque Jesús nos puso en un lugar, y en este momento, para testificar. Pero ¿cómo se ve eso para usted? ¿Cómo se ve usted testificando de casa en casa? Tengo estas discusiones con los pastores del área del país. ¿Y cómo se ve? Estamos en la era digital. ¿Cómo se ve? Hay iglesias que se están plantando en forma virtual. Yo no haría eso, pero hay lugares que hacen eso. Pero ¿cómo se ve para nosotros? ¿Cómo se ve? ¿Qué significa el comprometerse? ¿O cómo respondemos? Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por el don que nos has dado, por el lugar que nos has puesto, Señor, sabiendo aún hoy que tu mano nos llevó a este lugar o a aquel lugar. Y oramos por las oportunidades de cada individuo en cualquier lugar, en su barrio, en la escuela, en el trabajo, que todas las oportunidades lleguen para tener conversaciones del reino y alabar y hablar de tu misericordia, de tu sabiduría, Jesús. Oro para que todos los que levantaron la mano tengan ese acercamiento, y gracias por haber cambiado de opinión, y estamos listos a vivir por ti, Jesús. Les amamos y en tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Dios